incluye este planteamiento que va a hacer esta persona. Adelante. Ahora vamos a hablar de cultura, usted que es además sensible con las actividades culturales, pero me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética. Son dos cosas distintas, te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me entendí. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral de a otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado fuera de moral. El derecho cambió esa visión y hoy el Estado es el que subsidia eso. Eso fue mal interpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entiende. ¿Cuál es su ética para mí? No, pero espera, preguntarte dos cosas, Manuel, eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado el derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regulan la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debería tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. Pero para qué pegar los dedos. No, lo que pasa es que la ignorancia es atrevida, perdona, te lo digo con total claridad. Porque si hubiese investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se hace el derecho, claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional de derecho. Claro, yo nunca dije. Y las clases son para el juez. Perdóname, yo no era candidato. Yo era candidato, lo que te quiero decir, lo vamos a poner en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que el cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo entregaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece una cosa que no lo entendemos? Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la legalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla a propósito de que se renovó en este canal. Entonces, ¿qué es la diferencia? Porque es muy fácil preguntar, sin los argumentos y sin la profundidad de perdón que te lo diga. Pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto, no te voy a decir que una pregunta, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. Creo que en el debate político de hoy en día, para las elecciones, nos han planteado esta píldora. Y esta píldora da para varios análisis desde diferentes perspectivas. Pero quiero que nos enfoquemos exclusivamente en la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la perspectiva que tiene el abogado en su cabeza desde el punto de vista de la teoría del derecho? Vamos a dejar de lado un poco el tema de género, vamos a hablar un poco de dejar de lado lo que es la persona que está hablando y vamos a tratar de identificar cuál es la perspectiva desde la que está hablando el abogado. Y quiero que lo hagan teniendo presente lo que hemos visto hasta ahora. Adelante. Pues yo considero que es un derecho positivista donde la ley es para perder. Ya sea que sea moral o no moral, no tomando en cuenta nada de esto, sino que la ley es así para hacer todo el propósito. Entonces tú dices, en primer lugar, el primer planteamiento es una posición positivista donde la ley
es el centro, sin importar el resto. Bien, levanten la mano bien, por favor, que van a participar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por acá nadie, 6. Además, listo, 6. 1. Pues aparte, Uno para todos, ¿vale? aparte de tener una perspectiva positivista también, veo muchos de los planteamientos que decía Kelsen en el libro respecto a separar el derecho de las otras ramas y enfocarse en un derecho meramente puro y sin que otra cosa interviniera. Bien, 2. Yo creo que puede que se vea como. Yo sé que este señor propone un cambio constitucional, pero siento que puede que se retroceda el Estado social, así sin ningún enfoque hacia los derechos humanos y que simplemente el cumplimiento de la norma como lo está explicando. Bien, entonces tú me dices, aquí hay algunos planteamientos de Kelsen que los veo yo ahí plasmados. Y uno es quitarle al derecho todas las otras ramas o los otros conocimientos porque eso no es derecho. Y tú dices, él desconoce el Estado social y de pronto se retrocede un poco más atrás al Estado de Derecho público, ¿cierto? Bien, 3. Dice adelante. Considero que la opinión del señor de la Espriella es una definición del derecho que tanto reduccionista en el término de que el derecho es una parte de la sociedad, precisamente precisando de dónde viene el derecho, que el derecho viene precisamente y se supone responder a una realidad social. Pero a la vez siento que se un poco, que se dice un poco el contenido del mensaje por la forma en la que lo dice, con el sentido de como yo estudié uno, pues entonces yo tengo razón y siento que eso es otro papel. Claro. Bien, pero vamos a presentar solamente la teoría del derecho porque hay una falacia, ¿no? Y hay otros vicios, hay otros hechos y falacias. ¿Qué sería? Adelante. También veo una pequeña contradicción en el aspecto de que, como es una visión plenamente positivista, no es lo mismo que diga como el derecho es como es, pero el abogado sí tiene que ser técnico para aplicarlo. Si un abogado que realmente no sea positivista o no vea el derecho desde una visión positivista y ve que una ley no es justa o no es ética en este caso, pues no aplica, o sea, no aplicaría el derecho como es el derecho, o sea, no aplicaría positivamente el derecho. Más sin embargo, el derecho es como es y el abogado tiene que aplicar el derecho. Entonces creo que eso podría llegar a ser una contradicción porque un abogado positivista no plantea como de esa manera. Bien. ¿Quién sigue? ¿Puedes? 3, 4, 5. Adelante. ¿Sí? 6. Bien, pero ¿quién más? ¿Quién más? Esto da para muchísimo desde el punto de vista de la teoría del derecho. Dime. Me parece importante también señalar como la definición de la ética, como ese cúmulo de valores y personales. Entonces siento que es importante destacar esto porque también da a entender la diferencia y por la cual desde cierto punto de vista el derecho no puede ser visto, no puede ser planteado como alguna parte universal. Yo siento también que en gran parte el señor de la Espriella aquí también como que está, lo mencionaba anteriormente, que está reduciendo ese derecho a un concepto que se va mucho más hacia lo normativo que hacia lo social y hacia lo interpretativo, ¿no? Desde un punto de vista de que cada uno como abogado no tiene que tener una serie de valores que uno tiene que poner perspectiva y fundamentación y todo eso presenta pues para ser ese universo jurídico. Y siento que las señoras están invitando como tanto a un universo normativo que la verdad el derecho se merece algo mucho más que eso. El derecho nace para ser interpretado, nace para ser subjetivizado. Bien. Vamos por ahora solamente a interpretar lo que dijo él desde la teoría. ¿Listo? Es decir, de lo que hemos leído. Está muy bien tu planteamiento, pero todavía no vamos a críticas. Digamos, ¿qué es lo que ven ustedes que hizo? ¿Vale? Aparte de eso, siento que el uso del lenguaje también le da cierta trascendencia al mensaje, porque él usó un lenguaje muy técnico buscando que no se entendiera tanto el mensaje y que el mensaje lo entendieran solo aquellos que eran puristas, algo que pasa mucho en el movimiento positivista
vista que el derecho está escrito para los juristas, no para que las demás personas lo entiendan. Ajá, ok, dime. Creo que es muy importante seguir sacando el hecho de que es una reducción al derecho como una ciencia jurídica. O sea, que simplemente el derecho se centra en las leyes y no responde ni a la ética, ni a la moral, ni a nada más, sino como una ciencia totalmente separada de la sociedad. Además, él menciona que el derecho exacto solamente como lo pueden entender los juristas y es así como está escrita en la ley, como que el resto no tiene como por qué entrometerse en esta rama. Pues yo creo que con el el tema de la protección está separando completamente la validez de la norma, de la justicia o de la moral de la misma. Diciendo como que si no era un tema de exclusivamente jurídico, no tiene que ser un tema de analizar y está reduciendo todo completamente está diciendo que si algo no es estrictamente jurídico, no es un tema que tenga que tratar de derecho. Muy bien. No se te escucha, discúlpame. Recuerden que el Google necesita la transmisión diáfana y clara de toda la información y por lo tanto es importante que todos escuchemos, ¿vale? De nuevo. Se trata de un positivismo radical, plantea un estado de centrista, es el de construcción. Y pues ya la todo tiene una creada de derecho que es la manera de justicia eficaz, y es la verdad que cuando hay un positivismo radical se reduce la posibilidad de hacer la validez y eso es lo que está haciendo su discurso básicamente. Bien, tú, por favor, adelante. También está como el Estado, en la realidad el Estado es el orden jurídico. Entonces, básicamente me está diciendo que para excluir aspectos morales y éticos es un aspecto de gobernanza. Bien, adelante. En este caso, nuestra seguridad utiliza lo que podríamos decir la ambigüedad del lenguaje. En esta situación, podríamos analizar un lenguaje de un tono más formal. Y en estas situaciones, es el medio periodístico, no se hace de ninguna manera a las masas. Es por el reconocimiento mismo del lenguaje. Queda un momento que entonces fíjense lo siguiente. Cada momento histórico, en cada contexto histórico se hace una perspectiva del derecho, ¿cierto? Si ustedes leyeron a Kelsen bien, cuando empieza con el prólogo, la parte terminal dice este libro lo que se ha escrito justo después de la Primera Guerra Mundial, tuvo su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y ahora ve a la luz esta tercera parte, ¿cierto? Y en ese momento histórico dice: yo quiero crear una teoría del derecho cuyo objeto de estudio sean las normas jurídicas. ¿Y por qué lo hace? Porque en ese momento histórico todos estaban pensando en las diferentes disciplinas en hacer ciencia. ¿Y qué es lo que hace la ciencia? Delimitar claramente su objeto de estudio y aplicarle el método de las ciencias de la naturaleza. ¿Me siguen? ¿Qué hicieron los criminólogos? Ustedes van a ver criminología, y en criminología, ¿qué hicieron los criminólogos? Separar al hombre delincuente como objeto de estudio y aplicar el método de las ciencias de la naturaleza. ¿Qué hicieron los pedagogos, los sociólogos, los psicólogos? Todas las disciplinas quisieron ser científicos. Y entonces se pusieron la bata blanca y dijeron: yo hago ciencia. Y como hago ciencia, utilizo el método de las ciencias de la naturaleza, el método causal y delimito un objeto de estudio. Y si yo delimito un objeto de estudio, mi episteme, o digamos que los elementos epistémicos de la disciplina, van a ser únicamente los que se definen como objeto de estudio natural. Por lo tanto, el comportamiento humano sería del derecho. Dice: no, eso no tiene nada que ver con el derecho, ¿cierto? ¿El comportamiento social tiene que ver con el derecho? No, nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el derecho es la norma jurídica y delimita su objeto de estudio. Y por lo tanto va a decir: el derecho no tiene nada que ver con la moral.
El derecho no tiene nada que ver con la economía. El derecho no tiene nada que ver con la política, sino que el derecho únicamente es las normas jurídicas. Y entonces dicen, vamos a desarrollar una teoría enfocada en las normas jurídicas. Miren que las teorías no están muertas. Alguien hizo una pregunta en la sesión anterior con el profesor de México y decía, si todo eso ya está tan obsoleto, ¿por qué lo aplicamos? ¿Por qué seguimos aplicando? Porque resulta que en la historia del conocimiento, los paradigmas, una vez hay un cambio de visión, el paradigma que se cambia, o que se acaba, o que se sobrepone, o a lo que nos sobreponemos, no deja de existir, sino que pervive, y el que nace nuevamente va a estar ahí y van a pervivir los dos durante mucho tiempo. Por lo tanto, miren ustedes que la posición no es que hoy se acabó el positivismo y mañana vamos a ser ahora neorealistas o realistas de izquierda. Dice, no, es una transferencia, una transmutación, es un performance en el que va cambiando el derecho, la visión del derecho, y hay un momento en el que va a haber dos visiones del derecho y ambas están vivas. Y puede que sea una tercera. Y esa tercera forma de ver el derecho y de ver la sociedad pueda que sea completamente contraria a las otras dos y pueden estar las tres vivas. ¿Dónde está la clave? En que ustedes sepan desde dónde les están hablando. Porque claro, ustedes pueden decir, y de alguna manera el profesor de crítica se les decía, a veces como que nos quedamos en la parte histórica y no vemos los problemas de la actualidad. Y yo digo, para un estudiante de primer semestre es supremamente importante saber desde dónde se están hablando. Y si ustedes no conocen esa parte de la historia, les va a pasar lo siguiente. Piensen ustedes que el derecho es una biblioteca grandísima, llena de libros de derecho. Y que ustedes entran a esa biblioteca grandísima y van pasando de un momento a otro, les cae un libro en la cabeza. Y cuando ustedes lo recogen y lo leen, y dice la portada, el derecho no tiene que ver con la moral, ustedes dicen positivismo, esto va a atacar. ¿Cierto? Pero cuando les caiga otro libro en los pies y lo recojan, y digan, por ejemplo, el derecho puede ser injusto, pero el derecho demasiadamente injusto no es derecho. Y que ustedes digan, por lo menos positivista no es. Realista tampoco. Y un naturalista, tiene como sus pisos de naturalismo. Pero ¿qué tipo de naturalismo es? Y que ustedes sepan dónde ubicar el libro que les cae en la cabeza. Pero si un candidato político de esta naturaleza y les plantea que el derecho no tiene nada que ver con la moral, y seguramente todos los debatimos y empezamos en un debate social, en redes sociales, y lo vacunamos y los crachamos y tiramos duro por una cantidad de ideas, pero como juristas tenemos que decir, ¿y este señor cuál es la fuente de su conocimiento? Y entonces algunos de ustedes dicen, oiga, este me salió muy kelseniano. Seguramente Kelsen desde la tumba va a decir, este es un hipócrita que interpretó mal el libro, porque siente que él se pelea en el libro cuando dice, algunos han leído lo que han querido leer y dicen que en teoría lo que no es. ¿Cierto? Dicen, no leyó bien en teoría porque yo no quise decir eso. Yo dije que el derecho no tenía nada que ver con las otras disciplinas, pero porque era una teoría pura del derecho. Pero cuando aplicamos el derecho, pues hay relación con ella necesariamente. Pero cuando yo estudio el derecho, lo estudio en su objeto de estudio. Entonces, no critiquemos mal a Kelsen, porque Kelsen es hijo intelectual de su época. La pregunta es, ¿un kelseniano puro podría sobrevivir en esta época? Y entonces, ¿qué hacemos con la estrella? Porque existe, sobrevive y cree que va a ser el colegio colombiano.
¿Qué jura? Entonces, fíjense que las teorías siguen vivas. Las teorías siguen hablando. Piensen en lo siguiente. Llego yo un día al despacho, al cruzado en el que trabajaba, y había como 50 periodistas. Entonces, yo, ¿qué pasó? Y ahí que con el micrófono tiene la entrevista, ¿qué pasa? Llego, le pregunto a los colegas del despacho, ¿qué pasa? Doctor, es que en este despacho llegó la tutela de los niños del centro. Y yo, pues como llegó a este despacho, tiene que saber si la vamos a admitir. ¿Los que, profe? ¿Los del centro? No te Los niños del centro. Y la pregunta que nos hacen es si vamos a admitir la tutela, si no la vamos a admitir, ¿qué vamos a hacer con ella? Ya voy. Y entonces la cuestión fue la siguiente. Resulta que en el centro de Bogotá, allá donde ustedes, ya la palabra, en el centro de Bogotá, cuando ustedes salen de la 19 del Colombo, detrás del Colombo hay una iglesia y una estatua. Y al lado son las casas grandes. Por ahí, en una casa de esas, hacía varios años alguien había arrendado esa casa a unos curas y a unas señoras monjitas. Y esta comunidad religiosa dejó de pagar el arriendo. Y como no podía pagar el arriendo, pues entonces el dueño de la casa, que era casi una cuadra completa, decidió sacarnos. Inicia un proceso de desalojo. Y cuando inicia el proceso de desalojo, pasa el tiempo, gana el proceso de desalojo porque era muy sencillo. Incumplimiento del contrato, tenían que pagar un canon de arrendamiento, no lo pagaron, voy se lo cobro, no me lo pagan, inicio el proceso y se me tienen que ir. ¿Listo? Eso es lo que dice la ley. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando llegan a hacer el desalojo, sale la madre superiora. Y la madre superior era una señora súper viejita, achacadita, con poca salud, apenas se podía mover bien. Dice: es que esta casa llevo acá 15 años siendo viuda, ustedes no me pueden sacar de acá. Y llega la otra hermana que es más o menos de la misma época y le dice: y yo estoy en la misma situación, tampoco me pueden sacar de acá. Y llega la que es joven y dice: yo no estoy en esa situación, pero yo cuido de 20 niños huérfanos que no tienen a dónde ir. Y el abogado le dice: lo siento mucho, pero si usted no tenía cómo pagar, ¿para qué arrendó? Si usted no tenía cómo cumplir el contrato, ¿para qué contrató? Por lo tanto, a mí me entregan mi bien y se van. Y entonces, pues no, se agarran y se van todos los niños y las monjitas ahí de la casa y no las regalan. Y las monjitas ponen una acción de tutela. En primera instancia, el juez, ¿qué hizo el juez? Se asustó. Y como se asustó, le tembló las manos y dijo: la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver este problema civil. Y llegó a segunda instancia. ¿Y por qué? Porque cuando llegan allá, dicen: nosotras no tenemos dónde vivir, no tenemos cómo vivir, y tenemos tantos niños en unas condiciones que son huérfanos, no tienen escolaridad, no tienen familia, no tienen a dónde ir. Al menos tienen las condiciones para poder dejar vivir. Y el abogado, cuando resuelve la tutela, dice: ellas tenían un contrato, ellas sabían que tenían que pagar el canon, la ley dice esto, la ley me faculta para expulsarlos. ¿Qué dice un positivista? Le dice: señor demandante, tiene razón. ¿Por qué? Porque la ley no tiene que ver con la moral. Porque la ley no tiene que ver con lo económico. Porque la ley no tiene que ver con los derechos de las personas que no estén en debate con los derechos. Y entonces, ¿qué diría el posibilista? Diría: yo lo que tengo que aplicar es la norma válida. ¿Cierto? Y entonces viene un criterio que es el criterio de validez.
¿Qué se preguntaría un positivista? ¿Qué dice la ley, cierto? ¿Qué dice el lenguaje de la ley? Y después diría, ¿y esa ley está vigente? Dice, sí, la ley está vigente. ¿Quién la profirió? El Congreso de la República. ¿Podría ser el Congreso de la República? Sí. ¿Y lo hizo dentro de su facultad? Sí. Por lo tanto, es una ley que no tiene vicios. Y como diría Radbrook, a veces la ley injusta sigue siendo ley. Se van. Pero ¿a ustedes les parece eso adecuado? Bien, ahora entonces vamos a hacer la segunda etapa. Cerramos el caso. Todavía no cerramos el caso, porque imagínense esto. Piensen en esto. Se tiene que decidir. La decisión tiene que gustar. Pero la decisión, además de gustar, tiene que ser justa. Pero tome la decisión que tome, los medios de comunicación me van a preguntar. Y puedo pasar del anonimato al desprestigio en una mañana. Piensen que los seres humanos son los que imparten justicia. Y como ser humano yo tengo que decidir con las normas lo que está ahí. ¿Listo? Cerramos ese punto. Volvamos nuevamente a De las Piedras. Ahora la parte que les gusta a ustedes más, la parte fuerte, la parte crítica. Hablen. ¿Quién quiere? Las críticas a las estrellas, le doy la palabra primero a ti. No, todavía le doy la palabra. Respecto a lo que usted mencionaba, por ejemplo, el pensamiento. Escuchemos, por favor, escuchemos. Respecto a lo que usted mencionaba anteriormente, el pensamiento que se enseña. Si desde ese pensamiento literalmente de las piedras lo que está viendo es como una perversión de este conocimiento desde el punto de vista de que ve como tal el derecho desde un fin muy dogmático como para lograr simplemente considerar los intereses personales y de que literalmente está diciendo no, el derecho lo estamos utilizando de esta manera como es y ajenizado completamente de todos los nexos de la cultura y de todos los ámbitos socioculturales simplemente para justificar unas acciones que desde lo político y desde lo jurídico se supone que son ciertas y son legales, pero que desde lo moral vienen siendo demasiado cuestionables. Y pues ella ha presentado muchos de estos casos, ha tenido bastantes cosas cuestionables, y él siempre se recoge en el ámbito normativo y dice, no, es que la ley lo protege. Y yo como que, bueno, si la ley lo protege, entonces precisamente porque quiere hacer esto para beneficiar a los demás. Si él siempre que es protegido es él. Entonces sí, lo que yo mencionaba es de que, por ejemplo, esta validez que generaba De las Piedras con su discurso, siempre es analizada desde la oligarquía, desde las leyes superiores, y esta ley siempre las aplica en su favor. Es decir, ¿dónde puede encontrar uno a un regente justo si siempre se busca salvar el pellejo de cualquier manera, como pasa con los periodistas? Que los demandan literalmente que porque no abogan, porque abogan por una supuesta calumnia. Entonces, como que me parece un poco irrelevante. ¿Dónde está nuestra colega psicóloga? La socióloga. ¿Y la psicóloga que volvió? ¿A qué lugar de la psicóloga? ¿Trabajar en social? ¿Tienes tú? Bueno. No, pero estoy seguro que hay una necesidad de psicología. Pero no volvió, ¿cierto? Bien, una cuestión. ¿Qué es un fetiche? ¿Qué es un fetiche? ¿Qué es un fetiche? Rápidamente queremos saber qué es un fetiche. Es un tipo de desviación de la conducta que es una conducta específica que te hace sentir placer hacia actividades comunes, por ejemplo, hacia el dolor o hacia otras cosas. Dice que es una. Es un tipo de desviación de conducta, en la cual las personas pueden sentir placer, comúnmente placer frente a cosas que no son tan comunes. Por ejemplo, qué sé yo, el dolor o la depilación, etcétera, etcétera. Ok, ¿sabes? ¿Es un fetiche? Bien, dice la colega, un momentito.
puede que no sea tanto una desviación, pero sí puede ser una atracción o una fijación sobre algo, ¿cierto? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es un fetiche? ¿Ya miraron? Pues lo del fetiche, aquí aparece como atracción psicológica por ciertas cosas, pero un fetiche jurídico es un concepto de teoría crítica que describe la creencia exagerada de las normas legales. Bien, fíjense que, claro, ustedes dicen fetiche, inmediatamente, wow, fijación, acá, pero resulta que desde el punto de vista de la teoría crítica del derecho, se dijo que existía en algunas sociedades un fetichismo jurídico. ¿Y en qué consiste el fetichismo jurídico? En una fijación en que las normas resuelven todo y además que las normas no son todo. Miren, yo conozco colegas aquí en la facultad y colegas de la profesión que creen que la norma es la realidad y confunden la realidad con el derecho. Y entonces dicen, es que la ley dice esto y así tiene que ser. Dice uno, en un momento, no porque no siempre lo que dice la ley es lo que está en la norma. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sabían ustedes que en Colombia hay un sistema de responsabilidad penal adolescente? Ya lo he dicho. Y también he dicho que esa ley dice que la sanción en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes no es una sanción punitiva, sino que la sanción es una medida educativa, pedagógica y restaurativa. Tú sabes, ¿cierto? Entonces pues de infancia a adolescencia. Y entonces dice, la sanción no es una pena. Y como no es una pena en el sentido punitivo, en el sentido de castigo, en el sentido de dolor, sino que es medida pedagógica, educativa y restaurativa, dice, en Colombia, por lo tanto, los adolescentes responden, pero la consecuencia jurídica del injusto es una medida educativa. Y entonces todo el mundo dice, pero si los adolescentes cometen delitos y matan igual que los adultos, deberían resolver como adultos. Los adolescentes ya saben lo que hacen y deberían pagar más. Y entonces el mundo social que tiene un fetiche en el derecho dice, hay que elevar las sanciones de los adolescentes a la pena de verdad. Y entonces me voy yo para los centros de internamiento de infancia y adolescencia con la idea que dice la ley, que la sanción es educativa, pedagógica, restaurativa, que en las sanciones no hay que hacer un acto educativo y que en ese acto educativo hay que hacer reflexionar al adolescente sobre el daño que hizo y la transformación de su vida. Entonces yo me voy con esa idea de que lo que dice el derecho es, ¿sí? ¿Me siguen? Y llego yo a un sitio que se llama Centro de Internamiento de Infancia y Adolescencia, El Buen Pastor. Yo, caracha, se llama igual que una cárcel. Pero bueno, eso debe ser el nombre por ahí que le pusieron, pero la ley dice que la sanción es educativa, pedagógica y restaurativa. Y que además es dialógica. Y que además, como es educativa, entonces hay que transformar al sujeto. Y llego yo, y cuando llego al centro de internamiento especializado, que se ve el Buen Pastor, y me lleva a lugar allá, me encuentro con una pared de más o menos 4 metros, con unos alambres de púa encima, con una puerta larguísima, alta, de metal, y con una garita, o sea, con una caseta de vigilancia desde allá arriba. Y yo, joder, debe ser que me equivoqué, o el juez se equivocó. Pero ahí decía, Centro Educativo Especializado del CBF, El Buen Pastor. Yo digo, pero la ley no puede estar equivocada. Y me sigo resistiendo a la realidad. Y entro, y cuando entro, primera puerta. ¿Alguno está en la cárcel? Nada, apenas está. Son muy chiquitos todavía. No van a pensar mal de mí. Yo sí. Y entonces cuando uno entra a una cárcel, hay algo que se llama esclusas. Esclusas son las puertas donde nunca puede haber 2 puertas abiertas al mismo tiempo. Entonces uno entra en esta primera puerta, cierra esta puerta para poder abrir esta, o para poder abrir esta, o para poder abrir esta. Pero nunca puede haber 2 puertas abiertas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque está privado de la libertad.
Cuando yo entro y me cierran esa puerta y se escucha y me abren la otra, y entro, todas esas celdas ahí para allá. Digo, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y una cárcel? Y llega y dice que como un profesor, los apartamentos de los muchachos están libres. Las habitaciones de los muchachos están en perfectas condiciones, perdón, digo habitaciones. Y yo dije, claro, pero si la ley dice que esto no es punitivo, que no es sancionatorio, que no es una cárcel, sino que es una medida educativa, restaurativa y pedagógica, pues el director de la cárcel me dice, las habitaciones están ordenadas, no hay solo un chico por habitación, y todo está en perfectas condiciones. Y entonces ese día entendí lo que era el fetiche, donde todos tenemos un fetiche por la norma y pensamos que la norma es la realidad. Y cuando vamos a ver la realidad es completamente diferente. Bien. Y cierro paréntesis. Y volvemos nuevamente todos contra el discurso. Vamos a hacer las críticas del discurso. A ver, levanten la mano por favor que van a participar. Voy a empezar ahora por esta mesa. Oye, ya está. ¿Qué pasa con la izquierda que no habla? Con la parte izquierda del salón. 1, 2, ¿por allá quién? Listo. 3, 4, 5, 6 y 7. Adelante. 1. Empecemos con los argumentos que dice que uno es un argumento de autoridad, de conocimiento de la ley, lo cual en un contexto como este, como el de la entrevista, considero que es inapropiado, inoportuno y un poco descarado en el sentido de que por la ausencia de conocimiento en este ámbito, que es el ámbito jurídico, me gusta o es calificarte como individuo, como persona. La pregunta que me realizas, porque no conoces el difícil asunto de autoridad que yo conozco esto, y tú por eso, que no conozco esto, tú estás entrando en un vicio, que si tu pregunta es venenosa, descalificar a un periodista en su mismo lo considero inapropiado. Bien. Todos, primero, dame un segundito de agua para dar su y ya te voy a pedir la palabra. Adelante. Exacto, otra cosa que yo también creo es que Duro. otra cosa que yo también creo es que cuando adelante dice que la pregunta es una pregunta de malaje, y anteriormente mi compañera también había hecho preguntas de malaje hacia el mundo. Pues a mí me parece que no es una pregunta que tenga algo como de veneno, es una que yo creo que los periodistas tienen una labor de hacernos saber qué tipo de ideologías tienen los candidatos, qué tipo de pensamientos van a venir a explicar en la comunidad. Entonces me parece que responder a esta pregunta no tendría por qué ser pues algo como malo, sino algo necesario para que la sociedad colombiana tenga que ideologías candidatos. Muy bien, y eso tiene que ver todo con la, digamos, la deconstrucción que hizo la colega. Porque la colega cuando dice, hace su deconstrucción de lo que es la respuesta de lo que dice de la estrella, dice, ¿por qué se entiende que allí hay una perspectiva positivista? Y tú cuando dices, él responde diciendo, es una pregunta que hace de mala fe y además, como veneno. Está diciendo por qué, porque tiene un tinte político. Y si usted me va a preguntar por el derecho, pregúntele por el derecho. ¿Sí? Y el derecho no tiene nada que ver con la ética en el contexto en el que yo lo digo. Y entonces es como si efectivamente el derecho no tuviese nunca nada que ver con lo político. Bien. Comete dos falacias principales. La primera ya la mencionó el compañero, que es la falacia cómica, en vez de responder la pregunta o atacar el argumento de la periodista, él ataca a la periodista, descalificando su labor y su conocimiento y poniéndose él en una posición de poder en esa situación. Y la segunda es la del espantapájaros, que él no responde directamente, no responde los términos de la pregunta de la compañera, de la periodista, sino que responde en sus propios términos. Inversa la pregunta y la responde a su manera, de manera que él tenga totalmente el control y pueda manipular la perspectiva de la situación. Muy bien, entonces fíjense que hay errores de razonamiento a través de lecturas argumentativas que son falaces, ¿no? Entonces, ocurren varias falacias. ¿Quién iba por acá atrás? ¿Tres? Bien. Yo creo que deja mucho que pensar este discurso porque también desconoce totalmente las otras ramas de pensamiento que hay en el derecho, digamos que siempre la estamos en la positivista. Y cuando le hace la pregunta, responde desde el positivismo, pero
como si más fuera uno. directamente cualquier otro discurso que pueda ser disidente. Y eso es lo que dice ponerse a pensar porque, digamos, él participó en todo este proceso de formación y él debería tener ese conocimiento y debería desde hacer todas esas falacias contestar diciendo, bueno, hay otra forma de pensamiento, eso no tiene fuerza, o debería explicar más a fondo su postura desde el positivismo, sustentar de una manera. También tener en cuenta que pues, esta visión puede presentar un choque entre la escuela pública, teniendo en cuenta que no es totalmente positivista, y pues queda muchas dudas sobre cómo sería el gobierno de Castilla en ese caso. Bien, pero ahí tendríamos también discusiones. Porque será que el derecho en Colombia hoy en día no es positivista, es realista o tiene una concepción que es naturalista o realista. Y entonces yo diría, depende. Y como yo soy altamente realista, diría, si le toca en algunas secciones del Consejo de Estado, positivismo puro. Si le toca en algunas salas de la Corte Constitucional, realismo puro y duro. Si le toca en algunas salas de la Corte Suprema de Justicia, neopositivismo o, por ejemplo, neorealismo de izquierda, pero muy poco en la sala laboral y la civil, porque más en la penal. Entonces, ahí uno podría encontrar diferentes visiones. Claro, después de escuchar la conferencia del profesor mexicano, la pregunta que yo me hacía es, oiga, ¿y por qué en el programa vemos todo el panorama? Yo decía, porque si un jurista tiene que reconocer también quién que le radica sentencia. Si usted sabe que tiene al frente suyo un juez positivista, usted tiene que identificar y saber más o menos cuál puede ser la respuesta del derecho. Pero si a usted le corresponde con un juez que tiene más o menos una visión, por ejemplo, del realismo de izquierda, usted dice la respuesta puede ser distinta. Y alguien podría decir, pero eso no tiene nada que ver con el derecho, porque el derecho debería ser uno solo. Y entonces le decimos, no, porque las sociedades contemporáneas, la sociedad no es una sola. La forma de ver el mundo no es una sola. La filosofía no es una sola. Las personas no se comportan como una sola. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo sacarle el apartamento al joven que no quiere pagar, ¿cierto? Y sacarlo por mala paga, a sacar a las hermanas de la caridad con los niños. Y alguien podría decir, esos son los problemas del derecho, esos problemas del bienestar social y de la política y seguramente de, ¿cómo se llama? De trabajo social allá con estas personas. Y alguien diría no, porque el derecho tiene que ver con todo eso. ¿Sí me sigue? Y entonces decía yo, claro, todos tenemos que saber dónde nos ubicamos cuando escuchamos un discurso. Muy bien, joven. ¿Quién sigue? Dime. También es el hecho de mirar más allá de lo que puede llegar a ser una posible presidencia del señor, porque si nosotros desglosamos esta entrevista incluso en últimas partes, vemos no solo dos frases argumentativas, hay un montón, hay demasiadas falacias o argumentos que, o sea, solo con el hecho de decir, es que por ejemplo el caso en Caracol está tomando un caso para generalizar el derecho de cierta forma y también es el hecho de que desvía mucho los temas. La periodista le preguntó a cierto tema, los ofrecen esta entrevista, que no sé muchas, y es la desviación del tema y es la denigración de la persona que le está preguntando solo por el hecho de creer que sabe más que la otra persona. Entonces, es decir, por ejemplo, nosotros como jóvenes, como personas que a lo largo de la historia también se ha considerado que un joven no tendría como esa posibilidad de demostrar un argumento sin que sea válido, sin que sea considerado válido, como una persona como estas, si algún joven llega a hacer un reclamo, o si llega a haber una insatisfacción por parte de la comunidad joven o por parte de los jóvenes o por alguna otra comunidad, ¿cómo vamos a creer que va a terminar escuchando a las personas sin uno desviarse de los temas o de las posibles soluciones que como presidente nos podría dar? Y dos, sin denigrar a la persona que está reclamando por lo sucedido, por los posibles problemas que se puedan Llega la a lo largo de su presidencia.
¿Quién sigue? Adelante. Chicos, por favor. De la escuela cae principalmente lo primero que hace es que cae lo mismo que le decía a la periodista, como tú no estudias derecho, pues lo entiendes, pero precisamente se aprovecha esa condición de alguna manera súper evidente intelectual o de conocer más el contexto para implantar su perspectiva positivista como la verdad absoluta frente a los periodistas y frente a cualquiera que gane el centro, que no un conocimiento básico de las distintas ramas o corrientes del derecho. Entonces, de alguna manera, siento que anula la posibilidad de precisamente lo que reconocer que todas las personas miran el mundo de la misma manera y en este caso no todos los jueces aplican el derecho de la misma manera y que aparte de esto habla de que no es políticamente correcto y de que no es político, lo cual me parece muy contradictorio porque pues, precisamente es candidato a la presidencia de Colombia y que es imposible participar en el escenario electoral diciendo yo no soy político precisamente porque todo al final, tanto sus posturas, tanto sus discursos acaban de un sentido político, sí o sí. De hecho, él lo ha mencionado en varias ocasiones, pero no es político. Y claro, se debe de alguna manera reconocer en este momento, no como el abogado o sea, sí, de alguna manera se centra su candidatura a la presidencia o se condiciona al hecho de que, pues, por ejemplo, su fortuna se haya construido a base de personajes pues, cuestionados. Pero ahí no me ocurra lo mismo, que pretende que no se le ocurra lo que es su juicio, pero también tiene que reconocer que ahorita no está oficiando como abogado, sino oficiando como candidato a la presidencia y hay que lo castigan en eso. ¿Quién sigue? ¿Tú? ¿Quién sigue su secreto? Bueno, yo creo que también es importante destacar que en esta ocasión hablando de una manera bastante especulante, donde él pone por encima la importancia de lo que él sabe del derecho, haciendo menos de la periodista. Además, el hecho de que, lo que mencionaba Samuel, el hecho de que actualmente no se le debe juzgar como político porque no lo es un poco contradictorio porque por lo que reconoce actualmente es precisamente por la política. Otra cosa que también me parece un poco como incoherente es que de la escrita, a pesar de que muchas veces intenta defenderse con una postura pues, del derecho, como intentando decir como es la ley que a mí siempre me protege, eso precisamente también deja ver el cómo, precisamente por los estudios que tiene, actúa de una manera como que se aprovecha de este conocimiento para decir siempre la ley y es como que siempre la ley me protege. Entonces creo que tiene bastantes diferencias, además de ser una persona bastante plana. ¿Quién sigue? Gracias. Como todo lo he dicho, él es una persona bastante petulante y se lo muestra bastante petulante en esta entrevista y en la mayoría que hace. Puedo notar que quiere imponer su pensamiento de una u otra forma, no deja hablar realmente a la periodista, la interviene. Hay un término que no me acuerdo cómo se llama, pero al tratarla a ella como si ella no tuviese el conocimiento o tratarla como si ella no fuese capaz de investigar, porque lo hizo, es incluso una forma de violentarla, de alguna forma. Aparte de eso, descalifica el hecho en proceso, el que menciona en el caso de Caracol, y revictimiza el proceso y a las mujeres que hicieron este proceso. También usa un lenguaje que es incluso excluyente, porque al usar un lenguaje tan técnico para un medio de comunicación que va dirigido hacia muchas personas, es una forma de excluir incluso al público al que él se quiere dirigir. Separa la ética, que es algo grave porque él es un político en campaña y se supone que tenga la ideología que tenga, lo que busca la política es llevar hacia lo mejor al país. Un país, pienso yo, con mi concepción, sin ética, sin moral y sin ninguno de estos valores fundamentales, no funcionaría realmente. Y aparte de unos argumentos bastante contradictorios en toda la parte del discurso. Bien. Listo, última intervención, adelante. Yo creo que es un aspecto de que la periodista no preguntó por sí en derecho, sino preguntó sobre sus acciones, como que
lo que ella trae a luz es lo que ella le ha dicho previamente. Es decir, lo pasado del derecho constitutivo. Usted había dicho esto, podemos interpretar entonces que tal cosa, pero yo no estoy hablando de realmente si el derecho era así basado. Y él utilizó eso como para escapar la pregunta y Villarreal ella preguntó, usted dijo que esto era así, usted va a ser así, y él no respondió eso. La pregunta no venía tanto del derecho, sino de las acciones que él pueda tomar. Muy bien, fíjense lo siguiente, hay dos perspectivas de análisis que ustedes han dado. Uno, digamos que sería un análisis metodológico del derecho como argumentación. Y en el campo del derecho como argumentación, pues también hemos incurrido en falacias en las intervenciones, pero hemos de alguna manera metodológicamente dicho qué es lo que pasa con los argumentos de él desde el punto de vista de la argumentación. Pero desde el punto de vista de la teoría, ¿cierto? Que era lo que, digamos, yo quería más trabajar. Fíjense ustedes cómo aquí hay varios planteamientos que se llaman la atención. Primero es, ¿será que se sostiene en la actualidad la idea de un derecho, de una teoría pura del derecho, libre de cualquier aspecto valorativo, político, económico, social o cultural? Segundo, se sostiene la idea de que el derecho por sí mismo, cuando es válido, debe ser eficaz y que el derecho válido es eficiente, debe ser eficiente, eficaz y debe ser legítimo. Que el derecho válido es legítimo y que el derecho válido legítimo debe ser eficaz, o no necesariamente. Porque fíjense lo que plantea la cosa. El autor dice: la validez del derecho está dada por la forma de producción, ¿cierto? Y si está producido en un contexto de validez conforme al sistema de normas, es derecho y hay que aplicarlo, ¿cierto? Otra cosa es si es legítimo o no, o si es eficiente. Y allí viene entonces una triada que ustedes van a tener siempre en mente, que es la triada y la relación entre validez, eficacia y legitimidad. No se les va a olvidar, siempre vamos a estar con esas tres: validez, eficacia y legitimidad. ¿Listo? Bien. Pero miren lo siguiente: el derecho injusto es derecho, pero el derecho demasiadamente injusto no es derecho. Y esta máxima nos dice lo siguiente: puede que el derecho sea válido, que el derecho sea legítimo, y es más, que se aplique de manera eficaz. Pero si el derecho es, aun cuando cumpla la validez, la eficacia y la legitimidad, puede ser injusto, y si es injusto, no existe en el mundo. Y entonces nos dice: ¿y qué es lo que define que el derecho sea justo? ¿Qué es lo que dice que algo es justo? ¿Qué es lo que nos dice que el derecho que fue establecido de acuerdo con la validez del sistema? Seguimos, ¿cierto? O sea, estamos todos ahí. La norma existe y fue válida de experiencia. Legitimidad. Quien la expidió tenía la legitimidad para hacerlo, ¿cierto? Y la hace eficaz. Oiga, pero es que esa forma como está aplicando es tan injusta que no debe existir. ¿Qué es lo que hace que yo pueda decir que, a pesar de que es válida, que es eficaz y es legítima, no se ajusta? ¿Cuál sería la diferencia entre eficaz y justo? Porque en este caso sería crear una función socialmente, así que técnicamente si funciona socialmente es justo. ¿Será que lo eficaz es justo? Los nazis fueron eficaces y aplicaron normas válidas y lo hicieron de manera eficiente. ¿Sí fueron justos? No. Si yo saco a los viejitos y a los niños de la casa, ¿estoy aplicando una norma válida? ¿Sí? Porque el Código Civil dice que cumple un contrato, tiene que indemnizar a la parte cumplida. Y por lo tanto, entonces, sería válida así. Sería eficaz si la hago cumplir. Y yo sería legitimado, estaría legitimado para hacerla cumplir. Sí. Pero sería justa. No.
Entonces fíjense que no podemos confundir legitimidad, eficacia y validez con la justicia. La pregunta es, ¿qué es lo que a mí me hace pensar que una norma es o no me gusta? Ya que puede ser basado en la aceptación de la comunidad a la que está, y si ellos lo consideran como correcta. Entonces tú dices, bueno, ¿será que hay un criterio, por ejemplo, de aceptación social, en el cual la aceptación social nos diga que algo es justo, y entonces yo digo, oiga, ¿qué tal que dejamos la justicia en manos del sano sentimiento del pueblo? O que dejemos la justicia en manos de los buenos somos más. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿Han escuchado eso, no? Los buenos somos más. ¿Qué? Dime. A mí me parece sobre todo muy interesante todo ese tema que está hablando, por ejemplo, de los nazis, porque el sistema nazi era supremamente hiper mega positivista. Luego ya me parece supremamente interesante luego cómo aplicaron el derecho, por ejemplo, los institutos de mujer, los cuales, por ejemplo, judicializaron a directivos de campos de concentración alemanes que simplemente estaban cumpliendo normas que estaban impuestas por un órgano de más arriba, pues que le daba, por así decirlo, esa validez a esas cuestiones y a esa ética reprochable y supremamente inmoral que pasaba en los campos de concentración. Eso hay un montón de textos que lo analizan y precisamente por el que se entendió la necesidad de crear el derecho internacional, porque no podían encontrar una manera de poder encontrar esa manera de justicia pura en la cual cada estado diga, literalmente este país está incumpliendo los derechos humanos y está haciendo pasar a estas personas por una cosa inhumana y están pasando por una represión y por una marginalización sistemática, como pasó con los judíos. Entonces, ahí es donde entra el derecho internacional humanitario, precisamente por el rechazo al positivismo jurídico. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante y es cómo reaccionamos ante la injusticia. Y entonces vivimos con el derecho. Y creamos el derecho, ¿cierto? Y creamos entonces el derecho internacional. La primera forma de globalización o de internacionalización del derecho es el reconocimiento de los derechos humanos y su fuerza normativa. Donde el conjunto de las naciones le dicen a todos los países, el problema del Estado-Nación no es un problema de cada país, sino que en los problemas de los países del Estado-Nación es un problema del conjunto de los países cuando se trata de violación de derechos humanos. Por lo tanto, usted no puede decir que usted es soberano en su país para aplicar la ley cuando usted en su soberanía está vulnerando derechos que los atañen a todos. Y por lo tanto, fíjense que la primera forma de internacionalización y de globalización es el reconocimiento internacional de una fuerza normativa de los derechos humanos para todos. Pero eso también es positivista. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así? Pero fíjense que hay autores como Ferrajoli, que a mí me gusta, que también es positivista, que plantea una filosofía analítica del derecho y que es positivista. Entonces ustedes dicen, que entonces, ¿cuál es el tipo de positivismo frente al cual debemos estar en guardia? Vamos a ver lo siguiente. Ya, adelante. Ven, antes de que lo pongas, pausa un momentito. Este video, vean, por favor, no vayan a decir que yo intervino en política por esta clase de hoy. Ustedes solamente no comen entero, valoran, critican, procesan y analizan y votan bien. Esta pequeño video es del maestro Carlos Gaviria Díaz, que era un verdadero maestro en Derecho colombiano. En un momento crítico como el que vive Colombia, es lamentable percibir que hay una buena parte de la opinión que desprecia profundamente el derecho. Nos hemos acostumbrado a vivir sin el derecho y nos parece más bien un stop. Me parece que vale la pena refrescar algunas ideas. El Estado de Derecho es aquel que afirma que el poder solamente puede ejercerse dentro de determinados límites, que esos límites lo dan las normas jurídicas y que por tanto las normas jurídicas son una especie de limitación ética al ejercicio del poder.
Pero cuando se trata de buscar fines que se consideran deseables, el derecho no importa, el derecho se deja de lado y no le importa el derecho únicamente al gobernante, sino que tampoco le importa a una buena parte de la comunidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera anómica como hemos vivido en Colombia, sin atención a las normas. Y cuando se trata de un problema como el que recientemente ocurrió, el límite lo da el derecho internacional. En el aspecto interno, las normas que rigen en la vida interna del país constituyen una limitación. Y cuando se trata de conflictos con otras naciones, es el derecho internacional el que marca ese límite. Pudiéramos decir que el derecho internacional es el mismo Estado de Derecho volcado hacia el exterior. Quienes no apoyamos una acción cualquiera, por plausible que parezca, por deseable que fuera, por la circunstancia de que no se observaron las normas jurídicas, estamos reivindicando la ética en el ejercicio del poder. Entonces fíjense que hay otra visión, y esa otra visión nos dice, cuidado, porque es que las normas jurídicas cumplen una función. No seamos fetichistas, es decir, no tengamos el derecho como un fetiche y pensemos que la realidad es lo que dice la ley, porque ya les conté que no es así. Y yo me encontré con una cárcel de niños, aunque la ley dice que no hay cárcel de niños en Colombia. ¿Cierto? Pero dice el derecho, que es lo que ustedes estudian, dice que ustedes son juristas, el derecho también es una forma de limitar el ejercicio del poder. Y el derecho es el que pone al poder dentro de ciertos límites y lo pone ahí. Claro, el problema es que ese idealismo de que el derecho es el que pone límites al poder plantearía que las leyes las hacemos para limitar el ejercicio del poder y que quien hace las leyes no tiene nada que ver con el poder. El problema es cuando yo tengo que hacer leyes para limitarme a mí mismo. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta del problema en el que estamos? Porque si yo hago las leyes para mí mismo, pues mi modo que fuera puede ponerme pauta y ponerme límites cuando yo sé que tengo mis intereses. Y ahí entonces, fíjense que el derecho tiene que ver todo con lo político. Porque el derecho es una manifestación de la política. ¿Sí? Y el derecho es un límite al poder político. O a la política. Y por lo tanto, entonces empezamos a ver desde una perspectiva distinta del fenómeno. Bien, por ahora, quiero que empiecen ustedes a pensar que este curso nos está llevando por esa gran biblioteca donde el libro que ustedes cojan sepan dónde va. Pero que al final de cuentas, todo este ejercicio les va a permitir a ustedes resolver casos de una mejor manera o de una peor manera. Bien, para finalizar esta parte de la clase de hoy, quisiera preguntarles: ¿qué creen ustedes que hice yo con la tutela? Con las mujitas y los niños. ¿Qué hice yo? No te escuché, perdón. No. Dice la compañera que según el video de Mafra Carrascal le restablecería la dieta. Pues imagínense que Mafra Carrascal, yo creo que para esa época debería tener unos 7 años. Porque ella es jovencita, ¿no? Y eso pasó más o menos hace 22 años. Sí, no, esto dime. Hay una película que se llama La Estación de Invierno, y es un caso muy similar, o sea, el desarrollo de las personas de unas viviendas que es y la estrategia de Caracol, la compañera está diciendo que hay una película, la estrategia de Caracol que tiene una trama muy parecida. Yo me acuerdo que en esa película, bueno, hay una persona que estaba ya en la etapa terminal. Y para impedir que ellos desalojaran de la casa, el abogado acudió a como, pues creo que es como una tutela, porque era una persona que ya estaba en estado crítico y quería terminar, o sea, quería tener una muerte digna en el lugar donde había vivido sus días. Y eso sí, a mí me lo hicieron.
Imagínense que fui a sacar, pasó, creo que ese caso ya se los había contado, pasó que en plena pandemia, en algunos barrios quedaron casas solas. ¿Sí? ¿Sí les conté? Miren esta historia. En algunos barrios quedaron casas solas. Y esas casas quedaron solas porque cuando se dijo, se cierra Bogotá el 17 de marzo del 2020, muchas personas que ese puente se habían ido a pasear el día viernes, Claudia López dijo: amigos, vamos a hacer mensajes y vamos a cerrar la ciudad y vamos a aislarnos este fin de semana. Y el lunes, por la tarde, o el día lunes, sale el presidente diciendo: amigos, el ensayo es los locales. Y mantuvo el cierre. Y la gente que se había ido ese fin de semana diciendo el lunes por la noche de regreso, se quedó por allá donde estaba. Porque no se pudo volver durante 2 meses. Ustedes estarían de 12 años más o menos. ¿Cierto? Más o menos. Y entonces, ¿qué pasó? Que en un barrio, una banda, pónganle cuidado, en un barrio, una banda se dedicó a meterse en las casas vacías, cambiarle las guardas, cambiarle las esas y apropiarse de la casa. Y cuando la gente regresó, se encontró con 2 fenómenos. Con gente que estaba viviendo en la casa, y piensen ustedes que llega usted con su Claudia López por allá en septiembre y dijo: volvamos nuevamente otra vez a salir con aislamiento y placa y no sé qué. Y llega esta gente a la casa, va a abrir la puerta y no le abre. Cuando sale alguien por la ventana dice: buenas tardes, ¿cómo puedo servir? Y dice, o sea, surrealista, ¿no? Esa es mi casa. Dice: disculpa, ¿tu casa? Si yo vivo aquí. Yo esta casa la compré. Y la compré hace ya unos mesecitos. Y la otra persona: policía, aquí está mi certificado de tradición. Y la policía: muy bien, certificado de tradición. Vaya y inicie un proceso progresivo para perturbación de la posesión, o inicie un proceso por pertenencia o una posición a la pertenencia. Yo aquí ya no puedo hacer nada. Y la gente, como el meme ese, yo quiero. Y en una de esas me cae un caso a mí, porque denuncian a la banda criminal que se dedica a eso, que por crimen organizado me toca a mí, y terminan ayudando a la familia a rescatar su casa. Pero como yo ya sabía cómo era la cosa, después de todo el proceso y de hacer presión con el inspector de policía, 2 años para que me devolvieran la casa. 2 años. Y cuando me la devolvieron, llego yo y voy a hablar con el CBF. Voy y le digo al CBF: voy a hacer la restitución de una casa que me habían quitado en la pandemia a mis clientes y necesito que usted me designe a un defensor, a alguien de la defensa del pueblo para que me haga su familia. Me voy a la misma historia, me voy a policía, infancia, adolescencia, la misma historia. Me voy con trabajo social, me voy con todo el mundo y llego a la restitución y me salen allá. Lo que pasa es que no nos puede sacar porque aquí hay una persona de la tercera edad en estado de enfermedad terminal. Yo: señorita de DAPS, señora trabajadora social, señor defensor del pueblo, aquí está la persona que dice que no, por la que no puedo hacer la restitución, que por estar por favor proceda. No sé si no puede ser. No, le vamos a garantizar que la vamos a llevar a la policía. Pero tenemos niños pequeñitos, bebés, señores de ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia. Acá están los niños y el otro abogado me miraba como no pudo hacer nada y les tocó restituir la casa ese día porque yo llevaba todo, garantizando que todos tuviesen un respeto a sus derechos. Ustedes dicen: ay, ¿por qué tan chicanero? ¿Cómo sabía todo eso? Pues porque lo aprendí con las monjitas. ¿Qué pasó con el caso de las monjitas? Cuando llega a la segunda instancia y me dicen: sáquelas, la pregunta que yo me hacía es: si aplico el derecho, las tengo que sacar, pero ¿para dónde se van a ir? Y seguramente voy a tener un problema de exposición mediática. Pero si les doy la razón
digamos, le dio la razón a la mujer de los niños, se me viene la otra parte que me va a decir, usted prevaricó. ¿Qué es el prevaricato? ¿Saben qué es el prevaricato? El prevaricato es tomar una decisión o una resolución o un concepto manifiestamente contrario al derecho y da cárcel. Entonces, si un juez toma una decisión manifiestamente contraria al derecho, pues lo van a investigar por prevaricato. Si un asesor da un concepto manifiestamente contrario al derecho, lo van a investigar por prevaricato. Y entonces yo decía, ¿qué hago? Positivismo jurídico, pero sería injusto. Bionaturalismo y realismo jurídico, pero sería prevaricado. ¿Qué hago? ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que me puede ayudar a resolver ese caso bien? ¿Qué puede ser? Dices tú, el marxismo nos planteó todo con una idea del positivismo y ahí se podía resolver conforme al derecho. En ese momento histórico, pero ¿cómo hago yo hoy para decir, aplico la ley? Que lo sería injusto. Pero si no aplico la ley, no voy para la cárcel. ¿Cómo hago yo para que no sea esa dicotomía la que les estoy diciendo, la que me embargue la salud, la libertad y el buen vivir por esos días? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me puede orientar? Dime, ya te voy a parar. Dos. Uno. Yo creo que usted no me lo va a veces que cuando el derecho no es demasiado, cuando es muy injusto, no debe ser válido. Claro, dice, el derecho injusto es derecho, pero el derecho demasiado injusto no es derecho. Esa es la máxima de ajustar rápido. El problema es que ¿qué es lo que a mí me legitima para decir eso? Bueno, entonces el tiempo que llevan viviendo la modificación de la casa, no. Porque hay un contrato de por medio. ¿Qué sería ya? Entonces dicen, ajá, profe, repita que no sé. Dime, uno y dos. Es decir, los derechos que se vulneran de la parte son mucho mayores a los que se vulneran de la parte mandante, tipo, pues no sé, si hacemos un conteo de los derechos vulnerados, tanto de los niños como de las monjas, como de las personas que viven y son más que de la persona que manda. Ajá. Déjame saber eso, dime. Yo creo que usted ha visto aquí cuando dice cuando pasó por el COVID que hay que tener personas para ayudar, porque lo que hace injusto no es el salir de la casa, sino que el salir de la casa por una situación injusta. Si esa situación injusta se resuelve, el salir de la casa es irrelevante. Pero yo creo que usted fue eso. Buscar cómo ellos pueden estar en un lugar que no se les faltará nunca sus derechos y a la vez poder entregar la casa a quienes lo reciban. Claro, pero fíjense una cuestión que me parece bien particular, chicos y chicas, chicos. Dicen lo siguiente: para las monjitas y los niños, que los sacaron de esa manera era injusto, porque no tenían donde vivir. Pero para tener una casa era injusto que su casa no se le estuviera pagando o rentando lo que él esperaba que rentara, y además se subieron. Vivían, estamos en un estado liberal donde la parte económica es importante y yo tenía esa casa para rentarla y para mí es injusto que lleguen teniendo tanto tiempo y no me han pagado nada. ¿Qué es lo que hace Jan? Ahorita que dice que yo tome una decisión en ese caso y diga, si decido sacar a las monjitas y a los niños, la decisión es injusta o por lo menos sería muy cuestionable. O que si yo si saco a los niños es injusta, ¿cierto? Pero sería legal, ¿sí? ¿O qué hago yo si no les saco a los niños y no los dejo allí? La decisión podría decir es contraria al derecho y prevarica. ¿Qué sería lo que a mí me permite salir de ese pequeño momento de dice uno, ¿y aquí yo qué hago? ¿Sí me entienden el dilema? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que me ayuda a mí desde la teoría a resolver ese dilema? Bien, yo creo que son dos puntos esenciales. El primero es que en nuestra triada existe la legitimidad. La legitimidad muchas veces tiende a asociarse con la justicia. Sin embargo, por el mismo sentido aristotélico de que la justicia es subjetiva,
La legitimidad tiende a ser un problema muy variable, depende más bien de la sociedad. Por eso en el curso decimos que la legitimidad es un criterio sociológico del derecho. Eso es lo primero. Y partiendo de eso, en este caso, no podría asemejar el problema a la legitimidad, misma que podemos hallar, por ejemplo, en las máximas del derecho. En este caso prevalece el interés superior del niño. Bien, me gusta la parla, bien, pero no es la razón última que me ayudaría a mí a resolver el problema. Dime. Digamos, en ese caso, el involucrado niño, ¿qué pasaría con el artículo 44 de la Constitución Política que dice que Uy, ese artículo es una maravilla. ¿Saben por qué? Porque dice que el amor es un derecho fundamental. El problema es, ¿cómo hago yo para materializar y exigirle a un padre que ame a sus hijos? ¿Cómo hago para obtener la materialización y la realización de un derecho fundamental? Con el amor. Yo me lo preguntaba, o sea, yo a veces cuando me pongo romántico digo, ¿qué hago con el amor si es un derecho fundamental? ¿Qué acuerdo del artículo 44? Dime. Escuchemos, chicos y chicas. Sigamos. Como ejerciendo la norma que debería tener en este caso, también cometería este error, porque la decisión estaría como vulnerando los derechos fundamentales del niño de las niñas. Entonces hay que buscar otra alternativa porque cumplirlo o no genera prevaricación. Ok, ¿saben? Yo qué pienso y que ahora lo estoy, digamos, como maquinando y digo, ¿saben qué me sacaría a mí de ese rollo? La norma fundamental, la regla de reconocimiento, el presupuesto trascendente que hay antes del derecho. ¿Listo? No se esperaba eso, ¿sí o no? Claro, ya dice el interés superior del niño. Lo que pasa es que el interés superior del niño es un principio constitucional que es un principio positivizado. Y al estar en la Constitución es derecho positivo. Claro, eso lo vamos a ir decantando poco a poco. ¿Listo? Bien. Para el miércoles, la lectura es Ross o Hart. ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos ahora a leer a Hart. Para el día miércoles, como el lunes es festivo, ahora digo, como el lunes es festivo, ustedes el lunes van a leer. Y van a leer a Hart. ¿Listo? Chicos y chicas, atención. El examen parcial, el primer examen parcial, va a ser el día miércoles 9 de junio. El 9 de junio. 10 de junio. ¿Sí? 10. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque el miércoles hacemos clase de NAR, ¿cierto? El jueves nos vamos para La Haya y ustedes durante 2 semanas, ojo con esto, van a tener la visita de 4 profesores de la facultad. Cada profesor les va a hablar de un tema distinto: derecho administrativo, derecho laboral, derecho de la seguridad social, derecho penal. Y cuando yo regrese el lunes, hacemos un cierre conceptual y el miércoles es el examen. Y en el examen entran todas las charlas que hayan hecho los 4 profesores. ¿Sí? No, todo, pero incluyendo las charlas. ¿Listo? Como ahora me parece porque se entonces, el miércoles hay parcial y ese parcial va a incluir todos los temas que hemos visto en la clase, incluyendo las sentencias, los libros y las conferencias de los 4 profesores. Yo creo que quiero que miren, y el derecho
que este curso de introducción al derecho tiene una parte teórica y una parte disciplinar, es decir, de diferentes áreas de la disciplina, y tiene después una parte filosófica y posteriormente una parte jurídica. Bien, vamos para la segunda parte, para la segunda parte. Bien, ¿listo? Entonces, se crea ya, porque ya les va a entregar los controles y pueden enviar sobre todo lo que quieran. Las reclamaciones las recibo por correo electrónico, que tienen que ser, ojo, todo lo que hacemos los abogados tiene que ser fundamental. Yo no puedo decir, profe, que usted me calificó mal. ¿Sí? O no pueden decir, profe, que usted me calificó mal. Usted lo que tiene que decir es, profesor, en este control de lectura usted preguntó eso y yo puse A, B, C, D, que estaba en esta sentencia, además yo puse que estaba en esta otra. Y si yo puse todo eso, es porque me pone apenas 3,5. ¿Vale? Pero si me dicen, profe, eso es incompleto, lo devuelvo y se lo rechazo por falta de fundamentación. A mí me han rechazado apelaciones por falta de fundamentación. El miércoles, ¿listo?